Buenas noches, alumnos. Este video es el video del capítulo 26. En este video específico vamos a tratar con los temas de la sección 26.1, si no me equivoco, y 26.2, que son FEM y voltaje terminal, la 26.1 y la 26.2, resistores en serie paralelo. La mayoría de lo que es la parte práctica, por decir así, de estas dos secciones es lo que va a venir en el ejercicio, como ejercicios en la parte práctica del examen. Y la sección 26.3, que también vamos a ver un poco, por decir así, más teórica para nosotros, porque nunca la abordamos a fondo. Esto para que no complicar los cálculos, ¿verdad? Pero son dos reglas que nos pueden ayudar a nosotros bastante. Se llaman las reglas de Kirchhoff para los cálculos de los circuitos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a empezar con la sección 26.1, se llama FEM y voltaje terminal. Entonces, en general, nosotros cuando tenemos una batería, el modelo ideal que hemos tenido es que la batería entrega toda su energía, podríamos decir así, cuando la conectamos a algo. Ok, yo tengo una batería, para que haya flujo de corriente tengo que conectarla a algo, ¿cierto? No, la energía no, o la corriente no va a fluir si no está conectada a algo. Ahora, el caso real del que nosotros estamos hablando es que la batería no va a entregar toda su energía a lo que está conectando. Siempre va a haber una pequeña pérdida de energía o una pequeña caída de voltaje. Entonces la pregunta es, ¿cómo modelamos esto? Aquí tendríamos nosotros lo que es la fuente de voltaje en serie, se dice, o sea, conectada justo después de ella una resistencia. Esta resistencia usualmente se le llama resistencia interna, y lo que conocemos como voltaje terminal es el voltaje que se mide en estos dos puntos, que serían las terminales de la batería, y el voltaje que existe específicamente acá, que es la fuente de voltaje, le llamamos FEM. Y como les digo, la resistencia de acá sería la resistencia interna. El voltaje terminal es usualmente nosotros lo vamos a representar como B sub AB, y este es igual a medir el potencial acá y medir el potencial acá y hacer la resta, ¿verdad? Pero esto no nos va a servir de mucho a nosotros para los cálculos que vamos a hacer. Cuando la fuente no está conectada, no hay transferencia de energía, ¿verdad? Y si yo fuera, o no hay corriente, mejor dicho, entonces si yo fuera a conectar un multímetro acá y a medirle la potencia, yo mediría directamente el potencial que existe en la fuente de voltaje, o en la fuerza electromotriz que existe acá, también se le suele llamar. Entonces aquí dice, si no se transita un flujo de corriente, el voltaje de terminales está definido por VAB igual a una letra griega. La verdad no recuerdo el nombre de esta letra, pero esto para nosotros va a significar FEM, como tenemos acá, que se traslada o se traduce a lo que es fuerza electromotriz. Si existiese una corriente, o sea, si yo esta batería, ¿verdad? Recordemos, la batería ahora está modelada por todo esto de abajo, le conecto a un aparato cualquiera, va a haber un flujo de corriente, y debido a este flujo de corriente, entonces va a haber una pequeña caída de potencial. Si ya sabemos por ley de Ohm, ¿verdad? O sea, fluye una corriente por acá, entonces habría un voltaje ahí, que sería I por la resistencia interna. Entonces lo que quiere decir es que el potencial o el voltaje puro que tiene la fuente, o sea la FEM, no se traslada directamente a esta resistencia, sino que un poquito de ese potencial es perdido en esta resistencia interna. Entonces aquí R minúscula va a ser resistencia interna y R mayúscula la resistencia externa. En el caso de que el ejercicio a mí me diga que una fuente de voltaje se modela con resistencia interna, pues yo le coloco esta resistencia interna. Cuando los ejercicios a mí no me mencionan nada acerca de la resistencia interna, yo lo modelo de la forma ideal y simplemente no la incluyo, ¿verdad? Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo calculo yo cuál es el voltaje de terminales? ¿En qué me afecta esto a mí? Bueno, entonces el voltaje de terminales va a ser igual al voltaje FEM que tiene la fuente como tal, menos la caída de voltaje que existe en esta resistencia interna. Y por ley de Ohm, esa caída de voltaje es I por R. Entonces esta fórmula nos va a ayudar a nosotros para encontrar el voltaje de terminales.
Y resulta que entonces ese voltaje de terminales es el voltaje que se traslada a la carga que está conectada. Entonces dice, si circula una corriente por un circuito, esta produce una caída de voltaje interna del voltaje de la FEM, ¿verdad? O sea, la FEM no se va a trasladar directamente a lo que nosotros tenemos conectado. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que nosotros teníamos acá, ¿verdad? Yo tengo mi FEM, tengo una caída de voltaje acá, y si me preguntasen a mí, o si yo quisiera saber cuánto es el voltaje que se traslada a esta resistencia externa, no sería este de acá, sino que sería el voltaje de terminales, porque si ustedes se fijan, este resistor está conectado a estas terminales, ¿cierto? Entonces el voltaje en esta R externa va a ser VAB, y el voltaje propio de la fuente va a ser la FEM. Eso va a ayudarnos a resolver algunos ejercicios más adelante, ¿verdad? Entonces ahora lo que nosotros tenemos acá, pues volvimos a un modelo en el cual no hay resistencia interna, solo para que exista claridad, es los tipos de conexiones que existen en las resistencias. Entonces existen dos tipos de conexiones, la conexión en serie y la conexión en paralelo. Los resistores en serie, dice, es cuando los resistores están conectados extremo con extremo. Se dice que su conexión es en serie. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí está mi fuente, ¿verdad? Entonces, si yo miro acá, se conecta, si voy a poner puntitos acá. Ahí ya están, pero los voy a dejar pintados. Entonces, a la fuente yo conecto el primer resistor. Justo después del primer resistor, conecto el segundo. Justo después del segundo, conecto el tercero. Y sucesivamente, ¿verdad? Si están conectados uno tras otro, es una conexión en serie. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de especial la conexión en serie? Pues la conexión en serie, si ustedes se fijan, si la corriente viene saliendo de la fuente por acá, fluye hacia arriba, y la misma corriente que pasa por cada uno de estos resistores va a ser la que pasa por todos. O sea, esa es otra forma que yo tengo para definir resistores en serie. Si dos resistores están en serie, la misma corriente va a fluir a través de ellos. Es otra forma de decirlo, ¿verdad? Ahora, dice, la corriente que fluye en el resistor R1, es lo que les acabo de decir, es la misma que fluye por el resistor R2 que por el resistor R3. O sea, la I, la corriente total que se está generando en el circuito, va a ser igual para R1, para R2 y para R3. Por conservación de la energía, la tensión total debe de ser el voltaje total del circuito, va a ser el voltaje que nosotros tenemos en la batería, ¿cierto? O sea, esta FEM, ese es el voltaje que, o sea, es la fuente que está inyectándosele al circuito, ¿verdad? Es el voltaje que se le está dando. Entonces, ese voltaje va a ser igual a la suma de todos los otros voltajes, ¿verdad? Esto más adelante, esto en esta conexión específica, ¿cierto? Eso es a lo que yo quiero llegar, ¿verdad? O sea, solo piénsenlo así. El voltaje que está aquí, que es el voltaje que va a dar la fuente, tiene que repartirse en las tres resistencias, ¿verdad? Entonces aquí va a haber un voltaje 1, aquí va a haber un voltaje 2 y un voltaje 3. La suma de estos tres voltajes tiene que ser igual al voltaje que tiene la batería, ¿cierto? O sea, no, la batería no me puede dar más o menos voltaje. Esto en esencia, si vamos más a detalle, en realidad es la ley de voltaje de Kirchhoff. Más adelante vamos a hablar, o sea, en el próximo video vamos a mencionar, va a ser un video corto como les dije, porque va a ser un poco más conceptual. Vamos a hablar de la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, en general, todos los voltajes en un camino cerrado, si se fijan aquí, yo puedo definir un camino cerrado en este circuito. La suma algebraica de estos voltajes tiene que ser la misma. Entonces aquí el voltaje de la fuente tiene que ser igual a el voltaje, a la suma de los voltajes de los otros elementos. Entonces, tomando esto en cuenta, el voltaje total de la fuente tiene que ser igual a la suma de los voltajes en cada uno de los elementos. Pero la suma de los voltajes en cada uno de los elementos, considerando de que todos tienen la misma corriente, yo lo puedo reescribir, ¿cierto? Entonces voy a escribir I por R1 más I por R2 más I por R3. Aquí
yo lo dije antes, ¿verdad? Pero I sub R1 por R1 más I sub R2 por R2 más I sub R3 por R3, pero nosotros sabemos que la corriente es la misma. Entonces si yo hago la sustitución, todo esto por ley de Ohm, ¿cierto? Esta de acá, esto es ley de Ohm, cada una de estas tres. Entonces, tomando en cuenta la condición de que están conectadas en serie, ¿verdad? De que la corriente va a ser la misma y le llamé I, entonces yo puedo sustituirlo como esta, y si nos fijamos, I es factor común en las tres, entonces lo puedo sacar como factor común, y lo que tengo yo es que el voltaje total es igual a la corriente total, ¿verdad? La corriente del circuito por R1 más R2 más R3. Fíjense que entonces yo tengo una expresión equivalente, ¿verdad? Voltaje es igual a corriente por lo que está aquí adentro, es una resistencia, ¿cierto? Entonces sigue siendo en esencia lo que es la ley de Ohm, ¿verdad? Recordemos que la ley de Ohm me decía que I es igual a B sobre R, o en otras palabras que B es igual a I por R. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? B es igual a I por un R. Y lo que sucede es que este de acá, R1 más R2 más R3, le vamos a llamar resistencia equivalente para un circuito en serie, ¿verdad? Esto va a ser el equivalente en un circuito en serie. Entonces, cuando yo tengo varios resistores conectados en serie, por ejemplo acá, ¿verdad? Tengo dos. Entonces, yo puedo sustituir para cálculos en este circuito, simplemente en vez de poner los tres resistores individualmente, yo puedo sustituirlos por una sola resistencia que va a tener ¿qué valor? Bueno, este de acá, ¿verdad? La suma de cada uno de ellos. Entonces, si yo solo tengo dos resistores conectados, entonces, y están en serie, el R equivalente va a ser la suma de estos dos. Si yo tuviera 10 resistores conectados, entonces el R equivalente de esos 10 resistores conectados en serie va a ser la suma de los 10 resistores, ¿verdad? Y van a ser equivalentes en general. Estos dos circuitos son en esencia el mismo, ¿verdad? Tienen la misma fuente de voltaje, ambos van a tener la misma corriente fluyendo a través de ellos. La diferencia es que este es más fácil de analizar, ¿verdad? Porque la resistencia está directamente calculada a la batería. Entonces yo ya sé que el voltaje en esta resistencia, como está conectado directo, ¿verdad? Tiene que ser el voltaje de la fuente. Y yo puedo encontrar, si me preguntan cuánto es la corriente que pasa por este resistor, pues simplemente hago B entre R equivalente y eso me va a dar I. ¿Ok? Así podría encontrar yo la corriente de este circuito, cosa que no sería tan directa si yo lo hiciera en este circuito, ¿verdad? Porque yo tendría que usar el hecho de que B es igual a BR1 más BR2 más BR3 y tendría que hacer todo un despeje, pero llegaríamos a lo mismo, ¿verdad? Al mismo valor de corriente. Si se fijan, esta es la forma más convencional de escribir, de dibujarlo, pero hay que tener un buen ojo acerca de qué es una conexión en serie. Aquí nosotros claramente miramos que de este está conectado y después va este y después va este y que están en serie, ¿cierto? Esta otra configuración de acá se mira diferente porque los resistores están en posiciones diferentes, pero si se fijan bien, cuando yo me muevo por acá, R1, después de R1 que va R2, después de R2 que va R3, si se fijan, no hay ningún otro camino que yo pueda tomar, ¿verdad? Entonces, a través de estos tres resistores también pasa la misma corriente, ¿cierto? Solo es la forma en cómo está dibujado, pero sí está conectado después de R1, R2, después de R2, R3. Entonces estos tres resistores estarían en serie y yo los podría sustituir por una sola resistencia que sería R1 más R2 más R3. Miren, este tiene una forma más peculiar, ¿verdad? Una forma de triángulo. La verdad es que la forma como nosotros dibujamos el circuito está completamente a nuestro gusto. Esto se puede dibujar de la forma que nosotros queramos siempre y cuando representen lo mismo, ¿cierto? Entonces si yo empiezo acá, va la fuente después de la fuente va conectada a R1. Si se fijan, de aquí no tengo ningún otro camino para agarrar. Va a R2. Resulta que también está en serie, ¿verdad? Está conectado primero R1, después R2. La misma corriente va a fluir por ellos. Entonces también yo podría sustituir estos dos resistores como un solo resistor y el equivalente sería R1 más R2.
Entonces, más adelante creo que vamos a ver algunos ejemplos. Les voy a mostrar los ejemplos del libro y después vamos a hacer algunos ejercicios, solo para ver una mezcla, ¿verdad? Para identificar las conexiones en circuitos ya más grandes, ¿verdad? Claro, los que vamos a evaluar en el examen no van a ser tan extremos, ¿verdad? Porque sabemos que estamos un poco cortos de tiempo, pero sí vale la pena saber identificar. Y una vez que ustedes identifican cuáles son las conexiones, encontrar los resistores equivalentes de un circuito compuesto va a ser sencillo, siempre y cuando ustedes sepan cuáles son esas conexiones. Entonces, la próxima conexión que tenemos nosotros se llama resistores en paralelo. Entonces, fíjense bien, dice: cuando la corriente fluye en diferentes trayectorias, se dice que los resistores están en paralelo. Es una forma bien vaga de ponerlo, ¿verdad? Pero en general, yo aquí tengo la fuente, ¿cierto? Se fijan ese punto que pinté. Esto es lo mismo, ¿verdad? No hay ningún elemento en medio de esto. Es el mismo punto, podría decir yo, ¿verdad? Punto A, punto B. Entre esto y esto no hay ningún elemento conectado. Entre esto y esto no hay ningún punto conectado. Y fíjense bien, estos tres resistores no podría decir yo que están en serie, porque cuando vengo yo por acá, viene la corriente y la corriente llega a este punto A. Aquí la corriente se va a dividir, ¿cierto? Una parte de la corriente tiene que pasar por R1, una parte de la corriente tiene que pasar por R2 y otra parte de la corriente va a pasar por R3. Y nosotros no sabemos cuál es el valor de esa corriente. Pero si se fijan bien, si yo de R1 me voy arriba, R1 está conectada en el punto A. De R2, perdón. Si yo de R2 me voy a la derecha, está conectada en el punto B. Vamos a ver R1. Si yo de R1 me voy a la izquierda, también está conectada en el mismo punto A, ¿cierto? O sea, entre R2 y el punto de conexión no hay nada. Entre R2 y el punto de conexión no hay nada. Y entre R3 y este punto de conexión no hay nada. Entonces podría decir yo, estos tres resistores están conectados por la izquierda a este punto A. Estos puntos de conexión les vamos a llamar nodos. Entonces R1, R2 y R3 están conectados a la izquierda en el nodo A. Y si yo miro al lado derecho, R1 está conectado ¿a qué? Al nodo B. R2 está conectado ¿a qué? Al nodo B también. No hay nada entre R2 y el nodo B. Entonces estos dos están conectados al mismo nodo B y R3 también. ¿Ok? Entonces, cuando eso sucede, cuando dos resistores o muchos más resistores, más elementos, voy a decir en general, comparten ambos nodos de conexión, ambos puntos de conexión, o sea, el punto A y el punto B es común para los tres, entonces decimos que estos resistores están en paralelos. Y fíjense bien en este ejemplo específico, que otra cosa está conectada en paralelo, la fuente. Si se fijan, entre esta terminal de la fuente y el punto A no hay nada conectado. Entonces la fuente también está conectada al nodo A. Entre la terminal negativa de la fuente y esto no hay nada conectado. Entonces la fuente también está conectada al nodo B. La fuente también está en paralelo con estos tres. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando yo tengo varios elementos en paralelo, estos van a tener el mismo voltaje. En este caso, tanto R1 como R2 como R3 van a tener el mismo voltaje, que resulta ser ¿cuál? El voltaje de la fuente en este caso, porque la fuente está conectada a esos nodos. Entonces el voltaje que recibe R1 es el mismo que recibe R2 y es el mismo que recibe R3. Entonces yo sé en general que por conservación de la carga, la corriente total que me va a ofrecer el circuito acá, voy a quitar toda la pintura solo para que sea más fácil de visualizar. La corriente total que aquí faltó ponerle que esta corriente que entrega la fuente es I, ¿verdad? La corriente total que está entregando la fuente tiene que ser igual a la corriente que se distribuye por cada una de las tres resistencias, ¿cierto? Y es igual a la corriente total del circuito, y esta se tiene que distribuir igual. O sea, la corriente que entra tiene que ser igual a las corrientes que salen, ¿verdad? La corriente que está entrando aquí a A tiene que ser la misma que sale. Y es ahí donde yo les hago les he hecho la analogía entre lo que es la corriente como un fluido. Entonces,
Si esto, imaginemos nosotros que esta fuera una manguera y estos son 3 tubos diferentes que se separan acá. Cuando la manguera empieza a bombear, va a salir agua, pero cuando llega a este punto que hay una división, el agua se va a dividir, ¿cierto? Pero yo sé que el agua que está pasando por cada uno de los 3 tubos tiene que ser la misma cantidad de agua que está saliendo de la manguera, no se puede perder el agua. Y lo mismo en el punto donde se vuelven a reunir, ¿cierto? O sea, la corriente que va a entrar acá, la corriente que va a entrar acá y la corriente que va a entrar acá tiene que sumar de nuevo igual a la misma corriente que venía acá de entrada, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros tenemos acá, la corriente total del circuito, o sea, la corriente que sale por acá es igual a la suma de las corrientes de cada uno de estos elementos. Si solo hubieran 2 es igual a IR1 más IR2. Si hubieran 20 divisiones acá, ¿verdad? Esta corriente que está entrando acá tiene que ser igual a I1 más I2 más I3 más I20, ¿verdad? Siempre y cuando todas estén conectadas en forma paralela, ¿verdad? Cuando ya es una conexión mixta, nosotros no podemos decir esto para todo el circuito, pero siempre es válida para el nodo. Y resulta que esta de acá, en el fondo es lo que yo les acabo de decir, en el fondo en realidad es la ley de corrientes de Kirchhoff, que lo que quiere decir es que la corriente que entra a un nodo tiene que ser igual a las corrientes que salen de un nodo. Eso, como les repito, lo vamos a ver en un video aparte. Va a ser un video mucho más corto porque va a ser más teórico, como les digo, pero a veces le puede ayudar a ustedes a resolver ejercicios simplemente el hecho de saber que estas 3 corrientes son diferentes. Ok, pero vamos a lo que hicimos anteriormente. Yo tenía las 3 resistencias y yo las logré reescribir como una sola, una equivalente, porque así como está el circuito, nosotros por los momentos no tenemos, o podríamos encontrar, la verdad, yo sé que estos están conectados al mismo voltaje, todos tienen el mismo voltaje y por la ley de Ohm yo podría encontrar cada una de estas corrientes, pero no puedo encontrar la corriente de entrada. La podría encontrar con esto, pero ¿qué si yo quiero un método más sencillo? Como solo tener una resistencia, así como la vez pasada. Entonces quiero encontrar cuál es ese equivalente. Yo sé que el voltaje va a ser igual en todas porque están conectadas en paralelo. Recordemos eso. En conexiones en paralelo, las resistencias o los elementos que están conectados en paralelo tienen el mismo voltaje. En conexiones en serie, lo que tienen es la misma corriente. Pero bueno, yo sé del enunciado anterior que la corriente de entrada tiene que ser igual a las corrientes de los otros, ¿cierto? La corriente de entrada tiene que ser igual a IR1 más IR2 más IR3. Entonces, si yo reescribo cada una de esas corrientes por la ley de Ohm, IR1 sería el voltaje en R1 sobre R1, IR2 sería el voltaje en R2 sobre R2, e IR3 sería el voltaje en R3 sobre R3. Fíjense, este y este yo sé que son lo mismo, son B. Entonces yo podría sacar, o sea, aquí faltó el paso intermedio, ¿verdad? De quitar estos subíndices y dejarlo como B sobre R1 más B sobre R2 más B sobre R3. Como yo tengo 3 B's arriba, como factor común yo las puedo sacar. Entonces yo tendría I es igual a B por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y si se fijan, esta vuelve a ser la misma forma de la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje entre una resistencia. Y resulta que aquí nosotros lo tenemos escrito de esta forma: B por 1 sobre R. Entonces, esto de acá, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más todas las resistencias que quieran estar conectadas en paralelo o que estén conectadas en paralelo, es como escribir la resistencia equivalente de una conexión en paralelo. Entonces, comparando, 1 sobre R equivalente es igual a ¿qué? A 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Pero los ejercicios a mí usualmente no me piden cuánto es 1 sobre R equivalente, me piden R equivalente. Entonces, despejando, yo simplemente paso esto
a multiplicar a este lado y o sea, quedaría multiplicando todo esto, ¿verdad? Entonces esto de acá pasaría a dividir al otro lado y el R equivalente para mí me queda como 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más todos los resistores que estén en paralelo a la menos 1. ¿Ok? Es lo mismo que tener 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esta sería cualquiera de las fórmulas que les parezca a ustedes, ¿verdad? Ya sea esta de acá o esta de acá, sería la fórmula para resistores en paralelo. Y se miraría de la siguiente forma, ¿verdad? Originalmente yo tenía un circuito que podía ser descrito como estos tres en paralelo. Y después, ¿qué es lo que tendría yo? La fuente de voltaje conectada directamente a un solo resistor que vale R equivalente, que resulta ser esto de acá, ¿verdad? Esa es para resistores en paralelo. Entonces, si mal no me equivoco, después viene la parte de ejercicios. Bueno, aquí hay otras configuraciones, pero después viene la parte de ejercicios. Pero antes de eso yo les quiero dar un consejo o algo más rápido. Cuando yo solo tengo dos resistores en paralelo, yo puedo calcular el equivalente simplemente en vez de usar esta fórmula. Sí, la fórmula siempre me vale, ¿verdad? Pero es un poco tal vez más lento de escribirlo en la calculadora. Pero si yo quisiese, si solo hay dos elementos en paralelo, yo puedo hacer la equivalente de ella multiplicándolos R1 por R2 entre la suma de ambos, R1 más R2, y eso me debería de dar el equivalente. La verdad que no tengo aquí cómo escribirlo, pero si escucharon bien, si solo hay dos elementos o el equivalente solo para dos elementos, R equivalente solo para dos, no lo puedo escribir sinceramente. Acá R equivalente si solo hay dos elementos debería de ser R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Es equivalente, ¿verdad? Es lo mismo. Cuando solo tenemos dos, podemos usar esta, que en fondo es esta misma que tenemos acá, pero tal vez es más fácil de escribirlo en la calculadora, como les digo. Allá prueben ustedes si les sirve de ayuda. Agarren un circuito solo con dos resistencias, utilicen esta fórmula y utilicen la que yo les di para dos resistencias y miren cuál les sale, o sea, cuál les parece que es más sencillo de escribir en la calculadora. Es solo un consejo que yo les estoy dando. Entonces, si se fijan, esta es una forma de dibujar resistencias en paralelo, pero aquí yo tengo otra. Se mira diferente. De hecho, es diferente en el hecho de que en esta de acá yo miro específicamente que todas están conectadas a un punto, pero en esta, en la mayoría de los casos, no me lo van a dibujar así, sino que me lo van a dibujar así. Esto es más común de ver. Entonces, pero si ustedes se fijan, R1 a dónde está conectado, aquí arriba. R2 a dónde está conectado, aquí arriba. R3 a dónde está conectado, aquí arriba. Y la fuente a dónde está conectado, aquí arriba. Pero entre esto y esto, ¿hay algún elemento? No. Entonces esto en fondo es el mismo nodo. Entre este y este, ¿hay algo conectado? No. Es el mismo nodo. Entonces entre este y este, ¿hay algo conectado? No. También sigue siendo el mismo nodo. Entonces toda esta línea de arriba, como miran, no hay nada conectado entre este punto y este punto, o entre este punto y este punto y este. Entonces todo eso es el mismo nodo. Podríamos decir lo mismo acá abajo. Entre este y este no hay nada conectado. Entonces eso es el mismo nodo. Entre este y este tampoco. Sigue siendo el mismo nodo. Y entre este y este tampoco. Entonces tengo dos nodos. Todas las resistencias y la fuente de voltaje están conectadas al mismo punto arriba, al mismo nodo, porque no hay nada conectado en medio de esto, ¿verdad? Sería diferente si yo aquí entre este y este tuviera una resistencia. Ahí ya no sería una conexión en paralelo como tal. Pero todas están conectadas en el mismo nodo arriba y en el mismo nodo abajo. Entonces sigue siendo una conexión en paralelo, lo que significa que todas tienen el mismo voltaje. Y aquí otro concepto que nos puede ayudar a por lo menos, o que deberían de llevarse ustedes de la clase, es que es una malla.
dice Maya, circulación de corriente en un circuito cerrado. Entonces, si ustedes se fijan, aquí se describió como una I1, una I2 y una I3. Si se fijan, yo puedo definir aquí un cuadrito, aquí podría definir otro cuadrito y aquí otro cuadrito, ¿verdad? O sea, eso es una malla, simplemente que yo voy a volver a quitar la pintura porque es un poco más fácil de visualizar así. Empezando desde acá, si yo me muevo por este camino, yo cerré un camino, ¿cierto? Entonces, eso es una malla. O sea, un camino en el cual un camino cerrado en el cual circula corriente. Lo mismo puedo hacer yo acá, ¿verdad? Yo puedo definir esto acá. Por todo eso circula corriente y esa sería una segunda malla. Y puedo definir este de acá. Y esa sería una tercera malla, ¿verdad? El número de malla al final va a indicarme cuál es el número de corrientes que existe en el circuito. Y es más fácil de ver después cómo en una malla, en un camino cerrado, todos los el voltaje, la suma algebraica de los voltajes tiene que ser lo mismo, que es la primera ley de Kirchhoff, y que en un nodo, que ya lo había mencionado, ¿verdad? Es más fácil verlo cuando uno ya sabe que es un nodo, ver o entender la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, simplemente una pregunta que nos hacen acá, es una pregunta de libro, ¿verdad? Y de hecho no lo he dicho yo en las dos conexiones, pero lo vamos a hacer acá con estas dos. De hecho es mejor porque tiene los foquitos. Dice, adivinen ahora, los faros de un automóvil que se incluyen en estos circuitos son idénticos. O sea, este es exactamente a este es exactamente a este. La conexión que produce más luz es el circuito 1, circuito 2, ambos, o no hay suficiente información. Fíjense que ambos circuitos están conectados a la misma fuente de voltaje V. Entonces, todos tienen la misma fuente de voltaje. ¿Cómo podría saber yo cuál produce más luz? Bueno, la luz la voy a relacionar con la potencia. Entonces, para saber cuál tiene más potencia o cuál emite más luz, yo tendría que hacer V por I. Pero yo no conozco cuánto es I en este circuito, ¿cierto? Pero yo sé que yo puedo reescribir la potencia en términos de voltaje y resistencia. Pero para eso yo ocupo, si yo quiero saber la potencia total de este circuito, yo ocupo el equivalente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el circuito o la resistencia equivalente de estos dos? ¿Qué tipo de conexión es? Primero que todo, bueno, es una conexión en serie. Si se fijan, sale la conexión de la fuente, se conecta el primer foco, ¿verdad? Después del primer foco se conecta directo el segundo foco y después volvemos a la fuente. Conexión serie. Entonces el R equivalente va a ser 2R, o sea que mi corriente es B sobre 2R. Y en la conexión del segundo es en paralelo, ¿cierto? Si ustedes se fijan, este cable se conecta acá, pero entre este y este no hay nada. Este cable se conecta acá, entre este y este no hay nada. Los dos están conectados al mismo punto, entonces están en paralelo. Entonces el equivalente va a ser 1 sobre R más 1 sobre R a la menos 1, o sea 2 sobre R a la menos 1, o R equivalente es igual a R sobre 2. Ustedes pueden verificar la fórmula que yo les di, que sería R por R sobre R más R, o sea R por R, R me da R cuadrado, sobre R más R me da 2R, se cancela un R y me queda R medio, ¿verdad? Ahí depende, como les digo, se puede usar cuando solo tienen dos, pero depende del gusto, ¿verdad? De cómo les guste hacer, si ustedes prefieren hacer esto o si deciden usar la fórmula que yo les di aparte, ¿verdad? Entonces, esto tiene R medios, lo que significa que el voltaje, la corriente es B sobre R medios. Si yo hago la operación que le llaman operación oreja, ¿verdad? Esta corriente me quedaría 2B sobre R o 2B sobre R. Entonces, ¿a qué conclusión puedo llegar? Bueno, recuerden que la potencia es B por I. ¿Y cuál corriente es mayor? ¿La corriente en el circuito serie o la corriente en el circuito paralelo? Pues simplemente comparemos este B sobre R entre 2, ¿cierto? O sea, B sobre 2R. Y este 2 veces
V sobre R es mayor en el circuito paralelo. Entonces se producirá más iluminación en el circuito paralelo. Ahora, una pregunta que nos pudiésemos hacer es, o una pregunta de hecho, que hace el libro de texto, aquí se cortó la segunda parte, es en qué configuración creen ustedes que están conectadas los faros del automóvil, en serie o en paralelo. Y la respuesta es en paralelo. Ahora, no dije esto anteriormente, ¿verdad? Pero solo imagínense ustedes que tienen acá y este faro se quema, ¿verdad? ¿Qué pasa si se quema? Si se quema, entonces ya no va a poder haber flujo de corriente por acá, porque cuando se quema es equivalente a decir que el circuito está abierto, que ya, como ya no funciona, el circuito queda abierto. Entonces ya no habría flujo de corriente por acá y el otro tampoco se encendería porque este se quemó. Lo mismo si yo quito el foco de acá o si se quema este foco, entonces el otro dejaría de tener su luz. Pero ¿qué pasa en realidad en la conexión en paralelo? Pues fíjense, si yo desconecto este de acá, o la pregunta antes de avanzar, mejor lo voy a poner de este punto de vista. ¿Por qué digo yo que cuando este se quema deja de haber eso? Como les digo, eso es lo mismo que tener un circuito abierto, ¿verdad? Entonces, si yo hago mi camino de corriente y yo llego acá, como está abierto, yo ya no podría seguir la corriente, no puedo hacer un camino cerrado, no puedo definir una malla, entonces no hay corriente. Pero digamos que este se quemara, en este caso. Entonces aquí en estas dos terminales que se miran ahí, habría un circuito abierto, pero yo siempre puedo definir un camino cerrado por acá, ¿cierto? Siempre se puede definir ese camino cerrado. Entonces siempre va a fluir corriente por este, a pesar de que este se quemó. Y es así como también están diseñados los focos de sus hogares. O sea, si se quema un foco, este es independiente de que se queme, si se quema un foco, los demás focos son independientes de que ese se haya quemado, siempre van a encender. Entonces las conexiones en las casas o las conexiones de los faroles del carro están en paralelo. Cuando quiero yo una conexión en serie, pues hay otras aplicaciones para las cuales yo voy a querer esa conexión en serie, pero es fácil de ver cuando se ocupa o en qué casos tenemos una conexión, como les digo, en paralelo, ¿verdad? Entonces, eso es todo por la sección. Sin embargo, voy a aprovechar para hacer algunos ejercicios. Y ya lo que quedaría de la clase simplemente es más ejercicios. Más ejercicios siempre de estos dos temas y lo que son las leyes de Kirchhoff. Antes de esto, recuerdo que les dije que les iba a enseñar algunas conexiones de libros solo para ver. Esta obviamente es una conexión en serie, ¿verdad? Si se fijan, una tras otra. Esta obviamente es una conexión en paralelo. Pero más adelante no podemos encontrar conexiones mixtas, ¿verdad? O sea, si yo me imagino que la corriente viene por acá, pasa por este en realidad no está ni en serie ni en paralelo con ninguno de estos dos, porque cuando la corriente que pasa por este es I, pero después se divide la corriente, ¿verdad? I1 y I2, entonces no pasa la misma corriente por ellos, entonces no están en serie, ¿cierto? Y tampoco están en paralelo, porque si se fijan, este punto B es este mismo punto de acá, pero este punto A no es el otro punto de conexión de este. Entonces, ¿cómo haríamos para resolver en este caso? Bueno, estos dos sí podemos identificarlos que están en paralelo, ¿verdad? Este punto es común para este y para este. Entonces, el método de resolver el ejercicio para encontrar un R equivalente totales, primero encuentro el equivalente de este, me daría este, quedaría conectada en las mismas terminales y ahora sí, ¿verdad? Este está en serie con este y yo puedo encontrar un equivalente entre estos dos y me daría uno nuevo, ¿verdad? Creo que este es este mismo de acá, no sé por qué no lo terminan de resolver, pero hay varias conexiones y si se fijan se pueden poner bien groseras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este no tiene nada con estos dos.
¿Cómo tendríamos que ir identificando? Primero, identificar una conexión que yo podría resolver de un solo. Este con este, si se fijan, están conectados los dos a los mismos puntos, entonces están en paralelo, ¿cierto? Después yo tendría esto. Este con este estarían en serie, porque si se fijan, va uno tras otro. Entonces podría encontrar un nuevo equivalente. Ese equivalente de nuevo queda en paralelo con esta de aquí arriba. Entonces podría encontrar un equivalente extra. Y ya este con este están en serie. Y ahí podría encontrar mi último equivalente. Y así hay varias configuraciones. Esto ya es para la ley de Kirchhoff, pero hay varias configuraciones que yo puedo tener. No van a ser tan difíciles así las del examen, ¿verdad? Pero es para que ustedes vayan identificando bien. Por ejemplo, cuando yo tengo esta ventanita, estas dos están en paralelo, ¿verdad? Y así. Entonces ahora sí con los ejercicios de lo que es la clase, ¿verdad? El número 4 dice, ¿cuál es la resistencia interna de una batería de un automóvil de 12 voltios cuyo voltaje terminal cae a 8.4 voltios cuando el motor de arranque extrae 95 amperios? ¿Cuál es la resistencia del motor de arranque? Entonces fíjense bien, todo esto o todos esos ejercicios son pura interpretación de qué es lo que me están pidiendo y cuáles son los datos que me están dando. Entonces fíjense bien, dice ¿cuál es la resistencia interna? Entonces eso es la primera cosa que me están pidiendo, resistencia interna de una batería de un automóvil de 12 voltios cuyo voltaje de terminal cae a 8.4 voltios. Entonces hay que identificar bien ¿qué son estos 12 voltios? Estos 12 voltios es la FEM, ¿sí? ¿Y qué es este 8.4 voltios? Ese es el voltaje terminal. Ellos me dicen cuyo voltaje terminal cae a 8.4 voltios. Aquí, no sé, en el dibujo hizo falta dibujarle, faltó aquí dibujarle la fuente de voltaje, ¿verdad? Ok. Entonces, luego, ¿qué es lo que me dan? 95 amperios simplemente por la unidad amperio. Yo ya debería de saber que es corriente. Entonces, FEM es 12, voltaje de terminal es 8.4 y es 95. ¿Qué sugerencia o qué les puedo decir yo? Y creo que no lo mencioné anteriormente. Bueno, el voltaje de terminales tiene que ser menor que la FEM de la batería. ¿Por qué? Pues simplemente la FEM de la batería, como les dije anteriormente, es, por decir así, todo el voltaje que puede dar la batería. Pero un pequeño de ese voltaje, como les mencioné al inicio, se pierde en la resistencia. Entonces, la cantidad real que puede dar la batería, o sea, la cantidad en las terminales A y B, aquí está un poco... no iba ahí en realidad la fuente, ¿verdad? La fuente tendría que ir algo como por acá, por las terminales, ¿verdad? Solo voy a poner, ahí debería haber dibujado una fuente. Entonces lo que les decía es, la FEM siempre va a ser mayor que el voltaje de terminales. ¿Por qué? Porque se está perdiendo una parte de la FEM en esta resistencia. Entonces, solución, encontrando la resistencia del motor. ¿Cómo encuentro yo la resistencia del motor? Yo sé que el motor está conectado a las terminales de la batería y el voltaje en las terminales de la batería es de 8.4 voltios. Por ley de Ohm, simplemente si yo sé que el voltaje de terminales es el voltaje que tiene la resistencia del motor, porque ¿cómo lo sé yo? La resistencia del motor se está conectando directamente a las terminales, entonces el voltaje de terminales es el voltaje de la resistencia del motor. Por lo tanto, yo puedo hacer la ley de Ohm, voltaje de terminales es igual a I por R, R es igual a B a B sobre I, y simplemente hago la división, ¿verdad? Obtengo este valor de acá. Simplemente una sustitución de datos, una buena interpretación de los datos, saber usar la ley de Ohm, nos la vamos a pasar por cualquier tipo de ejercicio, ¿verdad? Es lo más básico para nosotros. Así encuentro yo cuál es la resistencia externa, ¿verdad? La resistencia del motor. Ahora, ¿cómo encuentro la resistencia interna? Que es lo primero que me pedían. Bueno, yo tenía, no está acá, no está resuelto, la verdad falta eso, pero es sencillo. Yo tengo la fórmula, ¿verdad? Que
La voy a mostrar aquí. Es esta misma fórmula. Ah, no, es el mismo ejercicio, creí que no. Empecé en un ejercicio que no era, parece. Empecé en el 4, había un ejercicio antes. Me había saltado esta diapositiva de acá, ¿verdad? Pero bueno, da igual. Hice primero el inciso B. Y este sería el inciso A, ¿verdad? Si se fijan, inciso A, ¿cuál es la resistencia interna? Lo que hice primero yo fue el inciso B. Este y este son el mismo. Si se fijan ustedes acá, aquí sí tienen la fuente incluida. Entonces, ¿cómo encuentro yo la resistencia interna? Pues BAB yo sé que es igual a la FEM menos I por R minúscula, que R minúscula es la resistencia interna. Entonces, si yo hago el despeje, BAB menos esta letra de acá, que es la FEM, después me quedaría menos IR, y la menos I la paso a dividir. Entonces, el negativo le cambiaría el signo a este y a este, y lo que me queda es R igual a FEM menos BAB sobre I. Ok. Por lo tanto, R es igual a 12 menos 8.4 sobre 95, 0.038. Este siempre va a ser un valor bien, pero bien pequeño, la resistencia interna. Entonces ese fue el ejercicio número 4, ¿verdad? Espero que, a pesar de la confusión que tuve y que empecé con el inciso B en vez de con el inciso A, se haya entendido, ¿verdad? No es nada del otro mundo, como les digo, simplemente es interpretar los datos y utilizar la fórmula adecuada, ¿verdad? Para esto. Ahora voy a acá. Entonces dice el número 1, calcule el voltaje terminal para una batería cuya resistencia interna es de, en este caso me dan la resistencia interna y me dicen que es de 0.9, y una FEM de 6 voltios. FEM, ¿verdad? Aquí de 6 voltios. Cuando la batería se conecta en serie con un resistor de 81 y un resistor de 810. Si se fijan, lo que me dicen a mí, estos son los datos de la batería: 0.900 y 6 voltios, ¿verdad? De FEM. En el inciso A yo le conecto un resistor de 81, o sea, la resistencia a esta R de acá es 81, y en el inciso B yo le conecto una resistencia de 810. Esta R en el inciso B sería 810. ¿Y qué es lo que me piden? El voltaje de terminal de la batería. Fíjense bien. Entonces, notemos que los resistores están conectados, este y este, ¿verdad? La resistencia interna queda conectada en serie con esta resistencia, por lo que ambos reciben la misma corriente, ¿cierto? Si se fijan, hay un solo camino cerrado, ¿verdad? Entonces ambos reciben la misma corriente. Entonces yo puedo calcular cuál es la corriente que hay acá, y va a ser la misma corriente que hay acá. Entonces, la solución, usando la ecuación para el voltaje terminal, ten en cuenta que esta configuración se extrae corriente, por lo que BAB, que no conozco y es lo que me piden, es igual a FEM menos I por R, y tampoco la conozco. Podemos utilizar la ley de Ohm de todos modos. En este de acá, yo sé que este tiene voltaje igual a BAB. Eso siempre, cuando conecto yo algo a una batería, va a tener el voltaje de terminales. Entonces podemos utilizar la ley de Ohm para encontrar la expresión del voltaje terminal. BAB es igual a I por R, pero tampoco tengo I, ¿verdad? Bueno, pero puedo hacer un despeje. Ya, ¿cómo resuelven ustedes esto? Si agarran aquí I y lo despejan para que me queden términos de voltaje, porque lo que me piden es BAB. Entonces, ya de aquí en adelante ustedes tienen dos ecuaciones, dos incógnitas. La incógnita que queremos encontrar es BAB. De aquí en adelante, como lo quieran resolver, ya es más cosa de ustedes. Pero bueno, en este caso se igualó. Entonces, al igualar esos dos de ahí, lo que nosotros obtenemos es la expresión que sale abajo. I por R es igual a FEM menos I por resistencia interna, ¿verdad? Entonces, como los resistores están conectados en serie, la corriente es la misma para ambos, así que nos damos cuenta que debemos de encontrar la corriente para luego encontrar el voltaje terminal. Como les digo, eso ya depende de cómo ustedes lo quieran resolver. Ustedes pudieron haber pensado, aquí tengo I y aquí tengo I, entonces hago un despeje
I es igual a VAB sobre R, y después despejar de la otra, sustituir eso acá y despejar para VAB. Eso ya depende de la habilidad que ustedes tengan de matemática 110, ¿verdad? Cómo resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero en este caso se igualó. Nosotros sabemos que a partir de aquí yo puedo despejar para I. Si se fijan, I, este lo paso sumando al otro lado y ya saco como factor común. I por R más R es igual a FEM, o I es igual a FEM entre R más R. Entonces, encontrando la corriente, por alguna razón no me deja. Ahí está. I es igual a FEM sobre R más R, sustituyendo. Después ellos, bueno, no hacen el cálculo, si se fijan, y eso, como les digo, ya depende de ustedes cómo quieran resolver el ejercicio. Muchos de nosotros aquí lo que hubiera hecho es meter los valores numéricos, y a partir de los valores numéricos después los sustituyo en una ecuación anterior. Pero como a mí este ejercicio no me pide específico cuál era la corriente, yo puedo simplemente sustituir este valor en la expresión anterior, en la expresión de aquí arriba. Entonces yo tengo VAB es igual a FEM menos FEM entre R más R por R, o FEM puede salir como factor común, FEM por 1 menos R, que R está multiplicando acá, sobre R más R. VAB, entonces si ustedes hacen esta simplificación, ¿verdad? Aquí ocuparía yo multiplicar este 1 por R más R arriba y abajo, y yo tendría R más R minúscula menos R minúscula, entonces por eso solo me queda la R aquí arriba, FEM por R sobre R más R, ¿verdad? Al hacer este cálculo, 6 por 81, 81 más 0.9 me da 5.93. Entonces el voltaje en terminales, cuando yo conecto la resistencia de 81, sería de 5.93. Y la pregunta es, ¿tengo que volver a hacer esto yo para el inciso 2? Pues fíjense que en realidad no, porque el despeje es exactamente el mismo y lo único que cambia es el valor de R, ¿cierto? Entonces, cuando esta es 810, es exactamente el mismo despeje, ¿cierto? Pero sustituyo los nuevos datos. 6 por 810 entre 810 más 0.9, y esto me da 5.99, un poquito más el voltaje de ¿cómo se llama? De terminales, ¿verdad? ¿Y por qué se da esto? Pues porque al conectar una resistencia más grande, ¿qué creen que es lo que pasará con la corriente? Pues la corriente va a disminuir porque hay más resistencia. ¿Y qué pasa si disminuye la corriente? Entonces la caída de voltaje indeseada aquí en esta resistencia interna, ¿verdad? Porque es potencial perdido, ¿verdad? Va a ser menor porque la corriente y el potencial son directamente proporcionales, ¿verdad? Este es el otro que ya habíamos hecho. Y por último, creo que tenemos dos ejercicios más. Estos son de resistencias equivalentes, ¿verdad? Yo sé que este video ha quedado un poco largo, ¿verdad? Este video de verdad que sí está quedando como que si estuviéramos en la clase. Pero bueno, ya es lo último, ¿verdad? Por eso quiero dejarlo o hacerlo un poco más extenso. Además de esto, vamos a hacer otro video que es, como les digo, que es de solución de ejercicios, y otro video solo para las leyes de Kirchhoff. Ese sí va a ser un poquito más corto, ¿verdad? Entonces dice el número 5, un resistor de 650 ohmios y uno de 2200 ohmios se conectan en serie a una batería de 12 voltios. ¿Cuál es el voltaje a través del resistor de 2200 ohmios? Entonces fíjense bien, ¿cómo puedo yo conocer el voltaje? Aquí faltó dibujar cuál es el circuito, cuál sería el circuito original, ¿verdad? El circuito original debería de ser, vamos a ver si encontramos uno acá similar, uno como este, una fuente de voltaje conectada en serie con dos resistores. Algo así sería el circuito de esta de acá, un resistor. Entonces me dicen encontrar el voltaje a través del resistor de 2200 ohmios. ¿Cómo puedo encontrar yo el voltaje? Yo sé que el voltaje por ley de Ohm
es igual a R por I, pero yo no tengo I. Ahora, ¿cómo encuentro I? Pues yo sé que yo puedo encontrar la corriente si yo encuentro el equivalente del circuito, ¿verdad? La corriente de este circuito sería igual al voltaje entre la resistencia equivalente, ¿cierto? Porque este sería el circuito que me quedaría y yo sé que el voltaje de acá es este mismo voltaje de esta fuente. O sea que la corriente de acá es igual a este voltaje entre esta resistencia, que es lo que tengo acá, ¿verdad? Entonces, esta es la corriente del circuito equivalente, pero esa corriente del circuito equivalente también sería la corriente que fluye por el resistor de 650 ohmios y por el resistor de 2200 ohmios. Entonces, si yo quisiera encontrar el voltaje en R2, ¿qué es lo que tendría que hacer? I por R2, ¿cierto? O sea que el voltaje en R2 es I, que es igual a esto, Fm entre R equivalente por R2. O sea, 12 entre 2850. El R equivalente, recordemos que es la suma, 2200 más 650, o sea, 2850 por 2200. Entonces aquí yo tendría, si hago esto, 12 por 2200 entre 2850, 9.26. Fíjense bien, el voltaje en ese resistor es menor que 12. Y eso es algo fantástico para nosotros porque sabemos que están cuadrando las cosas. Es imposible, debería de ser imposible que un resistor tenga mayor voltaje que la batería a la que está conectada, ¿cierto? Eso sería algo imposible. Y por último, el último ejercicio de este video, ¿verdad? Yo sé que estaba algo largo, ¿sí? Dice 3 bombillas de 45 ohmios y 3 bombillas de 65 ohmios se conectan en serie. ¿Ok? Entonces lo que yo tendría sería una fuente. Ay, lástima que no tengo un lápiz o algo así para dibujar bien. Bueno, tendría una fuente y luego yo tendría 6 resistencias, 3 de 45 y 3 de 65 conectadas en serie. Me preguntan, ¿cuál es la resistencia total del circuito? Y ¿cuál es la resistencia total si las 6 se conectan en paralelo? Entonces técnicamente lo que me están diciendo, olvidémonos de que están conectadas a una fuente. Me están diciendo, yo tengo 3 bombillas de 45 y 3 bombillas de 65. ¿Cuál es el equivalente si están conectadas en serie? ¿Y cuál es el equivalente si están conectadas en paralelo? Para serie, si nosotros nos fijamos R1 igual a R2 igual a R3, 45, R4 igual a R5 igual a R6 igual a 65. Entonces R equivalente en serie, R equivalente en paralelo. Si están en serie, yo sé, si todas las 6 están en serie, yo sé que el R equivalente va a ser R1 más R2 más R3 más R4 más R5 más R6. O, como se fijan, R1 es igual a R2 igual a R3, o sea, 3 veces R1 más 3 veces R4, porque R4 igual a R5 igual a R6. Ustedes, si quisieran, ¿verdad?, pudieran agarrar esta expresión y poner simplemente 45 más 45 más 45 más 65 más 65 más 65 es equivalente, hay que decir 3 veces R1 más 3 veces R4. Eso ya depende de cómo ustedes lo miren. Entonces 3 por 45 más 3 por 65 me da 330. Esa es la conexión en serie. ¿Y qué pasa si están conectadas en paralelo? Bueno, si están conectadas en paralelo, yo sé que el R equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más todo esto a la menos 1. ¿Ok? Si se fijan, R1 igual a R2 igual a R3, entonces este más este puede quedar como 3 veces sobre R1, y R4, R5 y R6 son el mismo, entonces este más este me queda 3 sobre R4. Como les digo, ustedes pueden hacer esto o pueden simplemente de aquí en adelante ponerlo todo en la calculadora. ¿Cuál podría ser el problema de poner esto en la calculadora? Que ustedes tengan un error al momento de meterlo a la calculadora, ¿verdad? Porque recuerden que tiene que ser 1 entre R1 más 1 entre R2. Entonces yo les recomendaría, para que les quede bien esto en la calculadora, que abran paréntesis, luego abran otro paréntesis y ponen 1 entre R1, cierran paréntesis, más, abren otro paréntesis, 1 entre R2, cierran paréntesis, más, abren, cierran, abren, cierran, abren, cierran, abren, cierran,
y vuelven a cerrar el paréntesis original y después todo eso a la menos 1. Si no, si ustedes identifican esto de aquí abajo, perfecto, ¿verdad? Cualquiera de los dos métodos, ninguno es mejor que el otro, todo depende de qué tan habilidosos se sientan ustedes con la calculadora, pero vamos a, en este caso de este ejercicio, a resolverlo con este de acá, ¿verdad? 3 sobre R1 más 3 sobre R3, 4, perdón, 3 sobre 45 más 3 sobre 65, todo esto a la menos 1 me da 8.86. Fijémonos cómo la conexión en paralelo siempre me va a dar a mí una resistencia menor que la conexión en serie, ¿verdad? Por lo tanto, en la conexión en paralelo, la corriente total que va a ofrecerme el circuito va a ser mayor que en una conexión en serie, y eso se puede trasladar a decir, ok, si yo tengo una conexión en serie y tengo una conexión en paralelo, así como me dijeron en el ejemplo conceptual del carro, y me preguntan a dónde hay más corriente o a dónde se desarrolla más potencia, esa es una pregunta que me la pueden hacer de varias maneras, incluso me la pueden decir como pueden pensar ustedes cuál bocina va a generar más ruido, la que está en serie o la que está en paralelo, y siempre vamos a poder relacionar esa potencia eléctrica con lo que sea que hace el aparato, ¿verdad? Ya sea iluminación, calor y ruido, ¿verdad? Entonces eso sería una forma de verlo, y siempre el equivalente de paralelo les debería de dar, o sea, si estamos como en este caso, ¿verdad? Las mismas 6 bombillas las agarramos en serie y las agarramos en paralelo, y siempre, si es la misma, los mismos elementos, el paralelo les debería de dar menor, ¿verdad? Bueno, este video ya quedó aproximadamente de, si no me equivoco, 1 hora. La verdad que no esperé que fuese a ser tan largo, pero lo bueno de que esté en video esto es que ustedes pues lo pueden ver por partes. Lastimosamente, ¿cómo se llama? Me vine a dar cuenta de esto hasta el final, ¿verdad? Entonces espero que los ejemplos hayan sido claros, espero que los temas hayan sido claros, y pues no tengo nada más que agregar, más que faltan unos 2 videitos para la clase. Los otros 2 videos son ejercicios, perdón, uno de los otros 2 videos son ejercicios y el otro, como les digo, es repetir algo que ya vimos acá de alguna forma, cuando vimos que la suma de los voltajes tiene que ser la misma y que la suma de las corrientes tiene que ser la misma, las corrientes que entran y salen, pero eso sería todo, ¿verdad? Y pues los ejercicios en general de prácticos van a ser de estos 2 temas, ¿verdad? Tanto de resistencia interna como de equivalentes. Bueno, y de los temas anteriores, ¿verdad? También de calcular cuánto es la resistividad de un objeto cuando cambia la temperatura, ¿verdad? Etcétera. Pero yo siento que lo más difíciles y lo que más tienen que llevarse ustedes de esta clase son esta lección de ahorita, ¿verdad? Entonces, para todos los que aún siguen viendo los videos y siguen haciendo los trabajos, ¿verdad? Muchas gracias. Creo que tal vez, bueno, no, estoy seguro de que queda una tarea todavía pendiente, pero eso se la voy a mencionar al finalizar esta semana, cuando ya salgan de los exámenes de la segunda unidad. Entonces, de nuevo, a todos los que siguen viendo los videos y recibiendo la clase, pues les doy unas gracias enormes, porque yo sé que no es sencillo, ¿verdad? Y pues espero que le estén sacando el provecho que se puede a los videos que estoy generando, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos.